vamos a hablar de los ambientes institucionales, el caso de hacinamiento como causa de estrés ambiental en entidades de salud pública de la ciudad de Lima. El curso es de Psicología Ambiental. El profesor responsable es el magíster José Moisés Chávez Zamora. Los integrantes son Bernachea Jason, Inostroza Miguel, Lozano Steven y Mesan Shirley. ¿Qué es el hacinamiento? Es la aglomeración de personas en un espacio reducido. Está relacionado directamente con la percepción del individuo ante la restricción espacial. Por ejemplo, tenemos las cárceles y en las familias extensas donde todos conviven en un solo espacio reducido. El hacinamiento está relacionado con los conceptos de densidad social, densidad espacial y espacio personal. La densidad social es considerada cuando hay demasiadas personas para la cantidad de espacio disponible. Tenemos el caso de cuando una persona ve que el ascensor está lleno y sin embargo intenta meterse porque llegará tarde a su área de trabajo. La densidad espacial es cuando hay muy poco espacio para la cantidad de personas que lo ocupan. El ejemplo sería la saturación de una escuela rural en una región africana. No puede ser atribuida en ningún caso a que hay demasiados niños que pidan ser educados, sino a la falta de recursos que no permiten la ampliación de las instalaciones en función de las demandas existentes. Y por último, el espacio personal, que es la zona que rodea al individuo donde otras personas no pueden penetrarse sin autorización, debido a que en este espacio se desarrollan las relaciones interpersonales y esto puede variar de acuerdo a las circunstancias, edad, antecedentes culturales, el sexo y la personalidad del individuo. ¿Qué es el estrés ambiental? Es considerado como una respuesta no específica del cuerpo ante la acción del ambiente. Se generan respuestas bioquímicas por la percepción de riesgo y control para enfrentar las alteraciones que provocan los productores de estrés en el organismo. Problemática. Actualmente vivimos en una pandemia debido al COVID-19. Las medidas otorgadas por el gobierno peruano no son suficientes, debido a que nuestro sistema de salud no es suficientemente grande para soportar la gran cantidad de pacientes que vemos ahora. Podemos ver que fuera y dentro de los hospitales se generan grandes filas donde las personas esperan poder ser atendidas. La aglomeración que se genera en los hospitales actualmente se debe a que estos mismos han colapsado. La acumulación de estas personas en un mismo lugar que no se haya preparado para albergarlos genera que se vean afectados, no únicamente por la incomodidad de tener que compartir un espacio mínimo, sino también que a causa de ello será prácticamente imposible que en este lugar se observe una higiene y una seguridad satisfactoria para todas esas personas, afectándose claramente la salud de los individuos y una de las consecuencias notables es el estrés ambiental. Algunos psicólogos como Evans y Elchman y Wortel y Tedley en 1976, mencionados en el libro de Psicología Ambiental, un enfoque general de Charles Houlahan, afirman que el estrés producido por el hacinamiento es mediado por la estimulación que resulta de la invasión del espacio personal debido a la gran densidad que se puede dar en determinado lugar. Perspectivas teóricas sobre el hacinamiento. Enfoque sobre carga de estímulos. Milgram es el fundador de este primer modelo. Define la sobrecarga de estímulos como una situación en la que la cantidad de estímulos ambientales que un individuo recibe y la percepción de estos exceden su capacidad para procesarlos. Este modelo considera que se produce hacinamiento cuando una persona está agobiada por la presencia de otros o cuando las condiciones físicas del entorno aumentan la relevancia de la densidad social. Una percepción de hacinamiento será tanto mayor cuanto el grado de estimulación real esté más allá del nivel deseado y la persona se vea incapaz de eliminar o reducir dicha sobreestimulación. Por ejemplo, podemos visualizar este modelo cuando uno va de compras al mercado, en donde la gran cantidad de estímulos debido a las personas genera estrés. Enfoque comportamental. Según Prosansky y colaboradores, lo esencial para que la persona perciba hacinamiento es que el número de personas que participan en una determinada situación restrinja la libertad de elección de la persona, o que ella lo perciba como tal. Cuando la alta densidad interfiere con los actos dirigidos hacia un objetivo, la persona experimenta estrés por hacinamiento. El estrés varía en función de la importancia que la persona atribuye al objeto planteado. A más importancia otorgada, más estresante resulta la situación de hacinamiento.
Este es el caso de un universitario que vive junto con su familia en un departamento pequeño y necesita estudiar previo a un examen, pero no puede debido al ruido de sus hermanos pequeños. Este sentirá hacinamiento, pues es muy importante para él estudiar. Imaginemos al mismo estudiante viendo un programa político sin mucho interés. Si el ruido en algún momento interfiriera con esto, no le causaría estrés por hacinamiento, pues esta acción le resulta poco atractiva. Enfoque de control. En el enfoque de control se plantea que el hacinamiento ocurre en situaciones de alta densidad, las cuales están acompañadas de una pérdida de control. Es decir, se definen tres tipos de control en alteración: el control cognitivo, el control sobre los comportamientos y el control sobre la toma de decisiones. Esta pérdida de control tiene efectos sobre la persona, como estrés, frustración, etc. Pero también tiene importantes efectos sobre la conducta social y la aparición de problemas sociales. Para que se produzca el hacinamiento, la densidad debe implicar la pérdida de control personal con respecto a la selección de metas, los medios adecuados para alcanzarlas y el logro actual de estas metas. Un ejemplo cotidiano es una persona en una procesión, como la del Señor de los Milagros, donde este individuo presenta pérdida de control absoluto si es que desea amarrarse los pasadores del zapato o atender una llamada. Enfoque ecológico. El enfoque ecológico sobre el hacinamiento de Wicker, propuesto en 1987, propone que ante una situación social dada, existe un número mínimo de sujetos que permiten hacer viable esa situación. Por otro lado, también existe un número máximo de sujetos a partir del cual la situación social resulta inviable. Por ejemplo, una entrevista de trabajo no podría realizarse solo con el entrevistador, sino que en este caso también se requiere del entrevistado. Por lo tanto, para que la relación interpersonal sea viable, el mínimo de personas en esta situación sería 2. Por otro lado, el debate con 500 personas sería inmanejable, por lo cual se tendría que establecer un número límite de participantes para que esta situación sea viable. Enfoque integrador. Según este enfoque propuesto por Baum y Paulus en 1987, proponen un modelo integrador que explica el hacinamiento a partir de un conjunto de variables estudiadas en los modelos anteriores e indica que los individuos presentan hacinamiento cuando tienen falta de predisposición y escaso control sobre las interacciones no deseadas. El enfoque nos indica que el individuo realiza una valoración de los elementos relacionados con la densidad poblacional, los cuales presentan en ciertas circunstancias restricciones de movimiento, interferencia en los objetos y hacen que el individuo tenga que regular sus interacciones para conseguir el nivel de privacidad, suponiendo así una amenaza para el control personal. A su vez, esta valoración se ve influenciada por las características del ambiente, físicas y sociales, y las características personales, cualidades y técnicas aprendidas de coping o de afrontamiento. Dicha valoración nos conlleva a dos situaciones. La primera situación es la valoración de la densidad relacionada con las condiciones no amenazadoras, que conllevan a no tener hacinamiento y por lo tanto no aparecería el estrés. La segunda situación es la valoración de la densidad poblacional con condiciones amenazadoras, estimulación excesiva, conductas restringidas y control amenazado, los cuales provocarían hacinamiento en los individuos y con ellos una situación estresante. Esta situación de malestar genera comportamientos de afrontamientos que cuando son exitosos consiguen la tolerancia y la adaptación y en caso contrario incrementarían el malestar y el estrés. Para poder entender mejor este enfoque, plantearemos el siguiente caso. José Moisés es un estudiante preuniversitario que llevó en toda su preparación académica asesoría psicológica para afrontar situaciones inesperadas, entre ellas el estrés. El día de su examen de admisión llega tarde y tiene que pasar por una multitud para llegar a la puerta de acceso, pero la aglomeración de personas no le permite llegar a tiempo. Él se da cuenta que hay un bullicio muy incómodo que no le permite comunicarse con las personas encargadas del ingreso.
Se ve muy intimidado por la multitud, siente que no tiene control de sus movimientos y que no puede tomar una decisión para solucionar aquella situación, la cual es muy significativa para él. Lamentablemente, José Moisés no logra rendir su examen. En cuestión de segundos, José Moisés realiza una valoración de los diversos factores que le aquejan y concluye que dicha situación es una amenaza para su postulación. Por lo tanto, José Moisés se siente hacinado, lo cual trae consigo una situación estresante. Felizmente, José Moisés tiene bien en claro las técnicas de afrontamiento al estrés, las cuales las pone en práctica y son exitosas, por lo que llega a una adaptación y tolerancia ante la situación. Esperamos que José Moisés tome sus precauciones y pueda postular correctamente en el siguiente examen. Una vez finalizada la explicación del aspecto teórico, hay que preguntarnos algo fundamental, y es cómo podemos medir la variable estudiada. Entonces, para ello, mis compañeros y yo hemos creado un diferencial semántico propio del estrés ambiental, que dicho sea de paso, es la variable que estamos estudiando, en el cual se puede evidenciar dos subescalas que se encuentran sujetas a adjetivos bipolarizados, es decir, encontramos un extremo positivo y un extremo negativo. Sin embargo, existe una opción dentro de la escala que es ni uno ni otro, que se considera neutra. Entonces, hay que tomarlo en cuenta para las próximas explicaciones. Para dejar en claro de qué manera está compuesto el diferencial semántico, hay que ser un poco más explícitos. ¿Qué quiero decir? Que existen adjetivos bipolarizados dentro del diferencial semántico, los cuales se encuentran clasificados en 4 factores. El primero es el de agrado, que hace referencia al nivel de agrado que tienen las personas respecto al ambiente hospitalario. El segundo factor es el de actividad, que refiere a todas las actividades internas realizadas dentro del ambiente hospitalario. El siguiente factor es el de riesgo, que quiero decir que es el nivel de riesgo que conllevan estas actividades realizadas dentro del ambiente hospitalario. Y por último, el factor control, ¿no? Que hace referencia al nivel de control que tienen las personas respecto a las situaciones inesperadas, las situaciones previsibles, las actividades realizadas y todo sujeto a las ocurrencias del ambiente hospitalario. Bueno, estoy completamente seguro que nos podemos realizar una segunda pregunta, y es ¿cómo lo podemos puntuar? Y para ello debemos tener en cuenta que el diferencial semántico está sujeto a adjetivos bipolarizados, los cuales, dicho sea de paso, resultan como un extremo positivo y un extremo negativo. Además, se puede visualizar dentro del diferencial semántico una escala que va desde el nivel extremadamente hasta un nivel neutro. Si lo queremos puntuar, ¿no? Si nos referimos al extremo negativo, lo podemos hacer de la siguiente manera. Extremadamente, -3. Medianamente, -2. Levemente, -1. Ni uno ni otro, que es el nivel neutro, lo podemos puntuar como un 0. Si nos referimos al extremo positivo, es exactamente lo mismo. Levemente, 1. Medianamente, 2. Extremadamente, 3. Algo que no debemos dejar de lado y que es importantísimo es la descripción de la población. En este caso optamos por toda aquella persona que acudió al hospital en este año, sea como paciente o acompañante. De una manera más explícita, encuestamos a 30 personas, de las cuales 17 son mujeres y 13 son varones. Sus edades oscilan desde los 17 años hasta los 64 años. Eso quiere decir que dentro de nuestra población encontramos tanto adolescentes como adultos mayores. Referente a los resultados de las 30 personas encuestadas, cabe señalar que lo clasificamos en 4 factores. Como ya lo hemos mencionado antes, el factor agrado, el factor actividad, el factor riesgo y el factor control. Además, hay que especificar lo siguiente. En base a los puntajes, los negativos hacen referencia al extremo negativo, es decir, a los adjetivos negativos. Los puntajes positivos refieren al extremo positivo, es decir, a los adjetivos positivos. Y el puntaje 0 es el nivel neutro, es decir, que no prefiere ni los adjetivos negativos ni los positivos. Referente al factor agrado,
hemos encontrado que 10 encuestados consideran al ambiente hospitalario medianamente desagradable. Asimismo, 6 encuestados creen que es un ambiente extremadamente desagradable. Sin embargo, solo un encuestado considera a los hospitales como un ambiente extremadamente agradable. Respecto al factor actividad, 11 encuestados consideran al ambiente hospitalario un lugar extremadamente estresante debido al constante bullicio, ambientes poblados, procesos administrativos lentos y muy desalentadores. 10 encuestados la consideran medianamente estresantes. Asimismo, solo 2 encuestados consideran que las actividades realizadas en el ambiente hospitalario son levemente silenciosas, rápidas y alentadoras. Respecto al factor riesgo, 11 encuestados consideran al ambiente hospitalario un lugar medianamente estresante debido a la inseguridad, imprevisibilidad y problemáticas que pueden llegar a ser las situaciones producidas en ella. 8 encuestados la consideran levemente estresante. Sin embargo, solo 4 encuestados consideran al ambiente hospitalario como un lugar medianamente seguro, aceptable, previsible y saludable. Y por último, referente al factor control, 6 encuestados consideran al ambiente hospitalario un lugar extremadamente estresante debido a la falta de planificación, incertidumbre e inadaptabilidad de las situaciones ocurridas en ella. 6 encuestados la consideran extremadamente estresante. Sin embargo, solo 4 personas creen que las situaciones y procesos internos de los hospitales se encuentran levemente planificados, son manejables y las personas se pueden adaptar a ellos con facilidad. Referente a las conclusiones, hay que recordar lo siguiente, que el diferencial semántico está sujeto a un extremo negativo y a un extremo positivo, así como también a un nivel neutro. Entonces, sabemos, así como para recordar que en el extremo negativo encontramos los niveles extremadamente, medianamente y levemente, los cuales van a ser puntuados respectivamente como -3, -2 y -1. Lo que hicimos fue agrupar todos estos niveles, ¿no? Y clasificarlos en un aspecto negativo general. Lo mismo realizamos en el extremo positivo. Entonces, en base a ello, vamos a poder brindar las conclusiones que son las siguientes. De una manera explícita, respecto al factor agrado, podemos concluir que el 80% de encuestados consideran al ambiente hospitalario repulsivo y desagradable. Respecto al factor actividad, el 87% de encuestados consideran que las actividades realizadas en el ambiente hospitalario son lentas y bulliciosas. Respecto al factor riesgo, el 70% de los encuestados afirman que el ambiente hospitalario es muy inseguro. Y por último, respecto al factor control, el 73% de los encuestados consideran que las actividades propias del hospital no son nada planificadas. A continuación vamos a poder visualizar cuál es el testimonio y qué es lo que piensan las personas respecto al hacinamiento en el espacio hospitalario. ¿Qué opinas acerca del hacinamiento en los hospitales? Bueno, en la actualidad el Hospital Loaiza tiene el 95% de pacientes con casos COVID y el 5% solo atiende casos de emergencia. Y fuera del hospital se ve demasiado aglomerado, ya que fuera del hospital están los familiares de estos pacientes esperando respuesta. Buenos días, ¿qué es lo que usted opina acerca del hacinamiento en los hospitales? Bueno, el hacinamiento sobre todo que te da bastante temor, ¿no? Porque uno no sabe los males que puede tener la otra persona y uno viene en busca de una ayuda en cuanto a sanarse de algo que uno está mal y de repente sales con otros males peores. Ese es el temor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulia Valle, soy obstetra en formación. Primeramente agradecer la oportunidad, en el cual vamos a hablar un poquito, ¿no? Acerca de la pregunta que me han realizado de hacinamiento. Actualmente yo no estoy en un hospital. Tenía para este año programado, no mi cuarto año, programado estar en el Hospital Carrión, en el Callao, para un curso de obstetricia 3 y varios cursos que ya tenían también programado para este año. Sin embargo, por el tema de la pandemia, ¿no? Se limitó
a continuar con estas clases. Y bueno, llevamos solo un curso, que es proyectos sociales y de inversión. Prácticamente salimos estresados, aún no termina el ciclo para nosotros, porque también hay varones. A lo largo de todo el video hemos dejado en claro cuál es la problemática, expuesto el marco teórico y todas sus respectivas teorías que la avalan, así como también hemos encuestado a una cantidad específica de personas y evidenciado cuál es el resultado. Entonces, algo que no debemos dejar de lado y que es importante son las recomendaciones, las cuales vamos a visualizar a continuación. Se requiere implementar planes de trabajo destinados a optimizar los procesos operativos y de contacto directo con el paciente en los establecimientos de salud pública, para garantizar la calidad de atención, seguridad, tanto en los pacientes como en el personal de salud y el personal administrativo, debiéndose priorizar los recursos necesarios. Bueno, una de las recomendaciones más importantes que no debemos dejar de lado es que se debe diseñar, formular e implementar estrategias con la finalidad de optimizar e incrementar la capacidad de oferta de los servicios de salud de acuerdo a su complejidad, ampliando su capacidad resolutiva para contener la demanda de la baja y mediana complejidad que acude a los principales hospitales. Otra de las recomendaciones es que la organización social del espacio reduce el estrés experimentado en situaciones de alta densidad poblacional. Por ello, se debe implementar una gestión de normas y procedimientos de acción dentro de las instituciones de salud pública. Muy bien, finalmente se debe reforzar el afrontamiento activo al estrés, donde se realicen acciones directas que van dirigidas a controlar la situación problemática y minimizar las consecuencias negativas. Estas deben utilizar la búsqueda de información sobre el problema, visualizando las diferentes opciones de solución que existen, evaluando cuál puede ser la más efectiva. Además, deben planificar la estrategia de acción y organizando cómo llevar a cabo los distintos pasos que conducen a la solución del problema. Muchas gracias.